Verdades del reino. El tema de hoy es los pactos. Vamos a introducirnos en los pactos. Vamos hoy solamente a ver una introducción a lo que son los pactos en la palabra de Dios. Génesis 6:18 dice de la siguiente manera: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Esta palabra pacto aparece 307 veces. 307 veces aparece la palabra pacto en la Biblia. 279 en el Antiguo y 28 en el Nuevo Testamento, lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. La palabra pacto viene del hebreo barak, ¿cierto? Barak. La transliteración es berit. Entonces, mis amados, vamos a iniciarnos en los pactos. La Biblia de Génesis, Apocalipsis está conformada por 5 grandes pactos. 5 grandes pactos. El pacto noético, el pacto que Dios hizo con Noé, el pacto abrámico, el pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto mosaico, el pacto que Dios hizo con Moisés, el pacto davínico, el pacto que Dios hizo con David, y el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento que conocemos hoy, que fue el nuevo pacto, el pacto eterno, el pacto de la consumación de todas las cosas. Entonces, esos son los 5 grandes pactos que aparecen en la Biblia. Y nosotros en esta serie de los pactos vamos a estar viajando por cada uno de estos pactos. ¿Para qué? Para nosotros mirar en los pactos la sombra que había y lo que refleja en el nuevo pacto. Porque sabemos que todo lo antiguo, todo el Antiguo Testamento era sombra de lo que habría de venir. Entonces, si aquello era sombra, tenemos que buscar la figura de aquella sombra en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver hoy apenas la introducción a los pactos. Vamos solamente a ver la introducción a los pactos. La introducción a los pactos, bueno, ya los nombré, ¿cierto? Pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto con Moisés, pacto con David y el pacto de Jesucristo, que es el nuevo pacto, el cual digo, este es mi nuevo pacto, el cual, esta es mi sangre, el cual es el nuevo pacto, que por vosotros es derramado. Entonces vamos a introducirnos en lo que son los pactos. Mire, la manera en que deberían de estar organizadas, óigase bien, la manera en que deberían de estar organizada la Biblia debería de ser por estos pactos. Esa debería ser la manera en que debe estar organizada lo que nosotros conocemos como Biblia. Organizada todo lo que es el pacto noético. No sé cómo lo llamarían, Pentateuco, no sé, pero el pacto noético. Después otro libro o otra colección de libros donde abarque el pacto abrámico. Y después otra colección de libros donde abarque el pacto davínico, el pacto mosaico, el pacto y el nuevo pacto. Bueno, esta debería de ser la forma espiritual en que deberían de estar organizadas las Santas Escrituras. Pero bueno, los del canon no la organizaron así. La organizaron de una forma que a uno se le dificulta más. Porque el libro de Job no está organizado donde debería de estar organizado. Job tenía que estar organizado ahí después de la Torre de Babel. Pero no está allí. Entonces ellos sabrán por qué la organizaron así. Los tiempos, ¿cierto? Y las dispensaciones fueron un invento de los hombres. Ellos organizaron la Biblia y hicieron que iban a haber tiempos, que iban a haber dispensaciones, que iba a haber, bueno, ellos organizaron eso así. Pero nosotros, como somos
más entendido que ellos y nosotros tenemos mayor revelación que ellos, nosotros podemos organizar, hacer nuestra propia organización espiritual de los libros de la Biblia. Que vuelvo y repito, deberían de estar organizados por pactos y no por dispensaciones ni por nada de eso. Cada uno de estos pactos, óigase bien, cada uno de estos 5 grandes pactos está rodeado por algo que se llama canon literario. ¿Qué es el canon literario? El canon literario es toda la ceremonia que rodea el pacto en sí. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. El Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, tenemos nosotros 4 grandes pactos. Y en el Nuevo Testamento hay un solo pacto, que es el nuevo pacto, ¿cierto? Entonces, mis amados, el canon literario es el cuerpo que rodea al pacto, por decirlo de alguna manera. Es la introducción. En la introducción de ese pacto había poesía, había música, había discurso, había disertación y al final concluían con el pacto, con lo que iba a ser el pacto en sí. Pero siempre le ponían música, poesía, bueno, tantas cosas que le ponían ahí antes de hacer un pacto. Ya fuera un pacto de parentesco, un pacto de paridad, un pacto de, bueno, matrimonio, siempre usted no ve que está la ceremonia, la introducción y todo, y después ya el casamiento y listo, cada quien se va para la luna de miel, los otros para su casa y listo. Pero siempre antes de firmar un pacto hay un canon literario, hay un cuerpo literario llamado canon. Entonces, el primer pacto, que fue el pacto noético, lo rodea un canon que comienza desde Génesis 1 hasta, creo que hasta el capítulo 11 más o menos. Bueno, cuando vayamos a ver el pacto adámico, estaremos viendo de dónde comienza y a dónde termina. Así entonces, todos ellos, las personas cuando iban a hacer un pacto, fíjese, cuando no había escritura, ¿qué hacían? Tomaban una bolsita de cuero llena de sal. Y cuando iban a firmar el pacto, cuando se iba a finalizar el pacto, primero venía todo el canon literario, ¿cierto? Todo el cuerpo, la poesía, unos cantaban, le dedicaban a una parte, le dedicaban a otra, y había unas personas que iban almacenando toda esa información de cómo había sido aquel pacto, la celebración de aquel pacto. Y al finalizar, una parte del pacto, porque el pacto es el acuerdo entre 2 o más partes. Entonces, vamos a poner que sea entre 2 partes. Una de las partes tomaba su mochila con sal y la otra tomaba su mochila con sal también. Entonces, esta parte, la parte número 1, tomaba parte de su sal y la echaba en la mochila del otro. Y lo mismo hacía el otro, tomaba parte de su sal y la echaba en la mochila del otro. Y cada quien se llevaba su mochila. La parte número 1 se llevaba su mochila con sal y la parte número 2 se llevaba su mochila con sal. ¿Para qué era esto? Era una forma de decir, si tú puedes seleccionar los granos de sal que echaste en mi mochila y sacarlos de nuevo, podemos disolver el pacto, pues. Pero si no puede, este pacto no se puede disolver, este pacto se tiene que cumplir. Y es lo que Pablo dice por allá en Gálatas. Un pacto, aunque sea hecho por mano de hombre, ya no se puede disolver. Entonces, por eso usted va a encontrar la expresión llamada pacto de sal. Usted la va a encontrar en la Biblia. Entonces, cuando usted se tropieza con esta expresión pacto de sal, usted dirá, ¿y esto qué será? Bueno, es necesario que estudiemos
usos y costumbres judías. Se lo recomiendo, un libro como de 500 páginas. Buenísimo. Entonces, mis amados, ¿por qué cree usted que Jesús dijo en Mateo: vosotros sois la sal de la tierra? San Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más nada sino para ser echada afuera, hollada por los hombres. Fíjense, cuando el Señor nos está diciendo que nosotros somos la sal de la tierra, Él nos está diciendo: ustedes son la parte principal del pacto que yo haré con la tierra. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo a los apóstoles. Pero claro, si la sal se hiciera insípida, o sea, si nosotros nos hacemos insípidos, amados, ¿con qué va a ser sazonada? ¿Con qué va a ser sazonada qué? La sal. No, ¿con qué va a ser salada? La tierra. Ya la tierra no serviría para más, sino para ser pisoteada y hollada por los hombres. Pero mientras nosotros estemos aquí, nosotros seremos la sal de la tierra. Nosotros seremos el epicentro del pacto de sal que Dios hizo con la tierra. Pacto de sal. Ya después, más adelante, cuando comenzó la escritura, ¿cierto? Cuando ya comenzaron a escribir y eso, entonces hacían el pacto escrito, de manera escrita. Aunque también ese pacto de forma escrita tenía sus rituales, su forma de ser. Marcos 9, 49. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Cuando el Señor nos está mandando a que tengamos sal con vosotros mismos, nos está diciendo: tengan pacto con ustedes mismos, tengan palabra de hombre. Eso fue lo que el Señor le quiso decir acá a los incrédulos, no a los creyentes. Cuando le dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tomen su cruz y síganme. Dicho de paso, ahí no aparece la palabra cruz, porque la palabra cruz quiere decir instrumento de tortura, crucis. Y el Señor no había muerto en la cruz todavía. Entonces, ¿de qué cruz le estaba hablando? Ahí la expresión que aparece es: el que quiera ser mi discípulo, tome su decisión y sígame. Entonces el Señor está diciendo: hombre, todo sacrificio va a ser salado. Todo pacto tiene que ser salado con sal. Tengan sal con ustedes mismos. Es decir, tengan palabra, tengan pacto. Si ustedes me van a seguir, síganme de verdad, verdad. Tengan sal para con vosotros. Entonces podemos decir que la palabra sal en la palabra de Dios está aludiendo a la palabra pacto. Eso es lo que el Señor quiso decir. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Vea, sea nuestra palabra siempre. Nuestra palabra, amado, tiene que ser una palabra sazonada con sal, es decir, con pacto. Por eso nosotros no podemos andar diciendo cualquier cosa que se nos venga a la mente. Nosotros tenemos que hacer un pacto de sal antes de soltar la palabra, amado, porque las palabras tienen poder. ¿Acaso no se han escuchado la enseñanza que yo tengo en el canal de YouTube titulada El poder creador de tus palabras? Tus palabras tienen un poder creador. Tú tienes parte de la cuarta dimensión de la materia en ti, que eres tercera dimensión de la materia. ¿Cuál es esa cuarta parte de la dimensión de la materia que tú tienes? Tu palabra, porque tu palabra es invisible, tú no la puedes ver. Sin embargo, tú lanzas tu palabra
al mundo inmaterial y tu palabra forma en el mundo inmaterial lo que tú quieres y luego lo trasladas y lo materializas a este mundo material. Hágalo para que usted vea que esto da resultados. Yo lo he hecho 1, 2, 3, varias veces, muchas veces, y ha dado resultados. Suelta con tu palabra. Formas con tu palabra invisible lo que tú quieres en el mundo invisible y luego lo trasladas y lo materializas a este mundo visible. Bueno, pero ese no es el tema de hoy. Entren en YouTube y véanse la enseñanza El Poder Creador de tus Palabras o Cómo Pedir o El que Pide Recibe. Ahí hay muchas enseñanzas en YouTube que ustedes las pueden analizar. Aquí Pablo está diciendo que nuestra palabra debe ser sazonada con sal. Nuestra palabra debe ser un pacto de sal. Por eso, amado, nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Ezequiel 43:24. Mire lo que dice Ezequiel 43:24. Al segundo día ofreceréis un macho cabrío sin defecto para la expiación y purificación, el altar como purificación con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y lo ofreceréis delante de Jehová con los sacrificios de sal del sacerdote. ¿Se da cuenta? Era una práctica antigua que quedó, como ya había escritura, ellos seguían aplicando la sal a los pactos, a los sacrificios. Levíticos 2:13. Mira lo que dice Levítico. Levítico 2:13. Sazonarás con sal toda la ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya la ofrecerás con sal. Pacto de sal. Pacto de sal. Entonces era una forma que ellos practicaban, aun cuando ya la escritura les llegó, ellos seguían practicando este pacto de sal. O más bien esta ceremonia incluyendo la sal. Números 18:19. Todas tus ofrendas elevadas a la casa son cosas santas, de que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová. Las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti, para tu descendencia contigo. Pacto de sal perpetuo. Entonces, entiende, mi amado, por qué Jesús nos llamó a nosotros, o más bien, por qué Jesús llamó a sus discípulos, que después venimos a ser nosotros, claro, en descendencia. ¿Sabe por qué Jesús le dijo a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra? Por ese pacto de sal que él había dicho en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando él dice ustedes son la sal de la tierra, está diciendo ustedes son el pacto de la tierra. Ustedes son la parte principal del pacto. Son la sal. Sin sal no se podía hacer un pacto. Cuando se encontraban las dos partes, lo primero que tráete tu mochila de sal, sí, aquí está. Y tu mochila de sal, aquí está. Bueno, comenzaban la ceremonia, el baile, los traguitos, la poesía, el discurso, esto. Y al final hacían el pacto de sal, cada quien echaba sal en su mochila, y cada quien se iba por su lado. Pacto de sal perpetuo. Entonces ellos adoptaron estas prácticas que ya existían en el mundo antiguo. Ellos adoptaron esta práctica y la trajeron y la legalizaron en la ley mosaica. Pero eran prácticas que ya existían. Por lo menos, nuestra hermana Aedith,
Ustedes saben cuál es la hermana Aedith, la que aparece en la Biblia. Nuestra hermana Aedith, la esposa del hermano Lot, ¿por qué cree usted que quedó convertida en estatua de sal? ¿Por qué no en una estatua de brea, o de hierro, de barro, de qué sé yo, de caracol, ¿cierto? Una estatua de moneda de oro. ¿Por qué se convirtió en una estatua de sal? Porque ella tenía un pacto de sal con alguien de esa ciudad. Y al ella salir, sin mirar atrás, estaba violando el pacto de sal que ella tenía con alguna persona de esa ciudad. Por eso cuando ella mira hacia atrás, queda convertida en estatua de sal. Había hecho un pacto de sal con esa ciudad o con alguien. Por eso es que cada palabra, hermano, mire, ni una jot, como dijo Jesús, una coma, un punto, ni una tilde, carece de sentido en la palabra de Dios. Mire que el Señor dice algo tan poderoso. Él dice, primero pasará el cielo y la tierra, antes que una tilde o una jota pase de la ley. O sea que si ya la ley pasó, el cielo y la tierra ya pasaron también. Porque el Señor dijo que primero tenía que pasar el cielo y la tierra y después la ley. Bueno, ya todos sabemos que, bueno, no todos, la gran mayoría sabemos que el cielo y la tierra han pasado muchas veces. Los que no han oído la enseñanza, entren en nuestro canal de YouTube y ahí está la enseñanza titulada El cielo y la tierra ya pasaron. O la otra enseñanza, cielos nuevos y tierra nueva. Ahí yo explico por qué el cielo y la tierra y cómo que han pasado desde el punto de vista bíblico. Entonces la hermana Aedith, la esposa de Lot, quedó convertida en una estatua de sal, porque ella tenía un pacto de sal con alguien de esa ciudad. Entonces todas estas prácticas, amados, la circuncisión, los animales puros, los animales impuros, todo lo que Moisés metió en la ley como rito, como ritual, era práctica que ya existían en los otros pueblos. La circuncisión no es de la ley, ya eso existía. Solamente que Moisés agarra todas esas prácticas y las legaliza bajo estatutos, bajo leyes, y las promulga, le saca la patente, pues. ¿Y de quién es la canción? El del que saca la patente. El que saca la patente, ese es el que cobra, él es el dueño. Entonces eso fue lo que Moisés hizo, sacarle la patente a todas estas costumbres y legalizarlas en un libro llamado el Pentateuco. Pero eran prácticas que ya existían. O sea, santificó las prácticas y las metió acá, pues. Como muchos pastores, no, pastor, yo le voy a dar una plata, le quiero regalar aquí una plata de diezmo, lo que pasa es que esa plata fue que yo me la gané vendiendo droga o matando gente. Déjeme acá que eso es lo que yo lo agarro, eso se santifica. ¿Cierto? Entonces Moisés agarró todas estas prácticas y las metió en el libro. Y allí vinieron a ser ya ley del pueblo judío. Ley del pueblo judío. Vinieron a ser. Entonces más tarde, cuando ya comienza la escritura, ya van dejando un poco de lado esa costumbre de la sal y comienzan a hacer el pacto con escritura, pues. ¿Qué era lo que sucedía? Que cada uno llevaba una tabla o un pedazo de cuero, ya bien entamboradito, bien estiradito así, y en ese pedazo de cuero escribían el pacto. Los reglamentos del pacto, escribían allí, bueno, orden del día, como un acta, cuando uno está en la junta comunal, ¿cierto? Que orden del día, primera palabra por el fulano, reconocimiento, canción por fulano, dedicatoria, poema por sutano, perencejo, tan, y todo quedaba escrito ahí en esa acta. Habían dos escribanos,
un escribano de la parte número 1 y un escribano de la parte número 2. Y las dos copias tenían que ser idénticas, igualitas. A veces ponían un solo escribano, pero un escribano le tocaba entonces después sacar otra copia de ese. Entonces después llegaron a implementar que eran dos escribanos y los dos se ponían allí y el uno iba copiando y el otro iba recopiando lo que el otro iba escribiendo. Para que cuando se terminara el pacto, cada uno se llevaba una copia del pacto. Cada uno se llevaba una copia del pacto. ¿Y dónde ponía la copia del pacto? En el arca de su Dios. Porque el arca del pacto tampoco lo inventó Moisés. Los pueblos antiguos tenían su arca de pactos. ¿Y la tenían ¿dónde? En el templo de su Dios. Es decir, que la gente de Nimrod tenían su templo de Nimrod y allí tenían un arca del pacto. Entonces cuando esta gente de Nimrod iba por allá, por otro lado, hacia otro pacto con otro rey, hacían el pacto y ellos se traían una copia y la metían allí en el templo de Nimrod, en el arca del pacto. ¿Qué quería decir esto? Si tú me fallas en el pacto que está aquí escrito, los dioses de mi templo te van a castigar. Eso era lo que quería decir. Por eso le dejaban ese pacto a los dioses. Qué bueno, ¿cierto? Que nosotros no nos echemos una carga encima del pacto que Dios hizo con nosotros, sino que depositemos toda nuestra carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Todo nuestro pacto, todo nuestro reglamento está en sus manos, está en su templo, porque Él cuida de nosotros y nada malo nos puede pasar. Esta gente de la antigüedad todo se lo dejaba a sus dioses. Que ellos fallaron el pacto y era la fecha y no han traído las monedas que determinaron que tenían que traer, o las ovejas, o esto, lo otro. Bueno, el Dios nuestro, donde están las tablillas del pacto, vamos a sacrificarle y vamos a pedirle que los castigue. Esa era la forma como Él se... Por eso es que nosotros tenemos que entender cuando Moisés, dice la Biblia en Éxodo, que se bajó con las dos tablas. Éxodo 32:15. Mire lo que dice. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del pacto, del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados. De uno y del otro lado estaban escritas. Y cuando yo estuve allá en el templo de Salomón de Sao Paulo, Brasil, yo veía que estaban las dos tablas así. Pero entonces en una tabla habían 5 mandamientos y en otra habían 5 mandamientos. Yo dije, esta gente no sabe. Porque no fue así como se hizo. Eran 2 tablas de la ley, pero en cada tabla estaban 5 mandamientos de un lado y 5 mandamientos del otro. Y en la otra tabla, 5 mandamientos de un lado y 5 mandamientos del otro. Primero, no podían desperdiciar esa cantidad de material dejándole una cara a la tabla vacía. No, ahí aprovechaban el material. ¿Usted sabe lo que cuesta labrar unas tablas de piedra? Entonces escribían 5 mandamientos por un lado, volteaban la tabla y 5 mandamientos por el otro. Ahí tienes la copia de tu pacto, Jehová. Ahora vamos con la de Moisés. 5 por un lado, volteaban la tabla, 5 por el otro. Ahí tienes la copia de tu pacto, Moisés. Entonces, una tabla era de Jehová y otra tabla era de Moisés. Cada uno, una parte con una copia del pacto y otra parte con otra copia del pacto. ¿Y dónde iba Jehová a guardar su copia? No tenía Jehová Dios donde guardar su copia. Por eso Moisés bajó con las 2 tablas. Y por eso usted encuentra más adelante
que cuando ya se escribe la ley, los 613 mandamientos y se escribe el libro, las tablas están dentro del arca y dice, y este libro estará fuera, al lado del arca. Bueno, por aquí están preguntando en el grupo de WhatsApp que si se pueden hacer preguntas. Las preguntas se hacen al final de la enseñanza pueden hacer las preguntas. Porque estamos transmitiendo en vivo tanto por el Facebook del grupo, tanto por el Facebook personal mío y tanto por el grupo de WhatsApp. Y pronto estaremos transmitiendo por YouTube también en vivo, cuando lleguemos a los 1000 suscriptores. Si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, vea. Verdades del Reino, así nos consigue en YouTube. Entonces Moisés descendió con 2 tablas escritas de lado y lado, así que a nosotros nos enseñaron todo el tiempo en la iglesia, cierto que una tabla tenía 5 mandamientos y la otra tabla 5 mandamientos. Pero no fue así, eran 2 tablas, una con 5 mandamientos por un lado y 5 por el otro, y la otra una copia para cada parte de los que hacían el pacto. Entonces el representante del pacto, si nosotros analizamos, cuando Moisés iba a morir, ahí hay una ratificación del pacto. Porque los pactos se podían ratificar. De hecho, el pacto de Abraham fue ratificado, el de Noé fue ratificado. Todos los pactos, Dios los ratificó. Porque tenemos que entender que esta era la forma de hacer los pactos. Pero el nombre de los pactos o el carácter de los pactos se podía dividir entre pacto de concesión, pacto de vasallaje, pacto de soberano, pacto de paridad. Bueno, ya después cuando vayamos entrando vamos a ir. Hoy estamos dando solamente una breve introducción de los pactos. Entonces cuando Moisés iba a morir, claro, cuando 2 reinos hacían un pacto, y el rey viejo ya estaba que se iba a morir, él decía, mira, este es el sucesor mío, yo quiero que traiga tu copia del pacto, yo traigo la mía, y ahí añadimos en esa copia del pacto que si yo me muero, usted le va a cumplir a mi hijo fulano de tal, y traían y hacían otro canon, pues eso era parte del canon que rodeaba el pacto. Por eso es que en el Antiguo Testamento hay 4 grandes pactos. Y si nosotros leemos el Antiguo Testamento así como leer la cartilla de Condorito, no vamos a entender. Para poder entender el Antiguo Testamento tenemos que leer el primer pacto y el canon que rodea ese primer pacto. Ya. Vamos con el segundo pacto y el canon que rodea el segundo pacto, y así sucesivamente. Entonces aquí cuando Moisés iba a morir, por eso usted ve en Deuteronomio que hay una renovación del pacto, porque ya Moisés iba a morir, pues. Moisés tenía que hablar con su compañero de pacto, Jehová Dios, y decirle, bueno, aquí voy a Josué esto, lo otro, dejar todo claro. Mire lo que dice Deuteronomio 31. Para que usted tenga un mejor entendimiento de lo que son los pactos. 24. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, un libro, hasta concluirse, dio órdenes a Moisés, a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, toma este libro de la ley y ponlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. ¿Se da cuenta? Esa era una copia del pacto, pero ampliada. Ya no iba a estar dentro del arca, sino al lado del arca. Bueno, ahí tendríamos mucho que decir, ¿cierto? Pero vamos a ir avanzando porque
El tiempo va volando. Algunas cosas cambian en el pacto, sí, algunas cosas se pueden cambiar, se pueden modificar, pero el pacto sigue siendo el mismo. Su finalidad sigue siendo la misma. Se mantiene el interés por lo que se había pactado en el principio. Entonces aquí tenemos pacto de concesión, lo que le había nombrado pacto de parentesco, pacto de paridad, pacto de vasallaje, pacto de soberano. El Targum de Jerusalén, un libro, allí pueden, los que les gusta estudiar, está el Targum de Jerusalén, el Targum de Jonathan, allí te explica cómo se hacían todos estos pactos y todas estas cosas. Algunas cosas se podían ratificar para confirmar. Por eso es que Pablo en el libro de Gálatas nos dice lo siguiente. Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida, oiga. Ni nadie le añade. Los únicos que le podían añadir eran los dueños del pacto. Por eso Cristo vino y hizo un nuevo pacto. Y dice, he aquí quito lo primero y establezco lo último. Él sí lo podía. Porque él era el autor del pacto. Entonces, en resumen, todo pacto tiene una señal. Eso lo vamos a ver cuando empecemos el próximo sábado. Vamos a empezar con el primer pacto, que fue el pacto noético. Ahí vamos a empezar. O no, el pacto adámico. Bueno, no me recuerdo ahí. Vamos a entrar nosotros a estudiar lo que son las sombras y las figuras de estos pactos. El pacto con Noé, ¿cuál era la señal? El arco iris. El pacto con Abraham, ¿cuál era la señal? La circuncisión. Y así sucesivamente, mis amados. Entonces yo les quiero dejar hasta aquí. Hasta aquí les quiero dejar esta introducción de los pactos. ¿Cómo se hacían los pactos? ¿Cuántas clases de pactos existían? Había muchas formas de hacer pactos. Vamos a encontrar también una forma de hacer pacto. El pacto de Noé, de Abraham, era un pacto de concesión. Pero el pacto de Noé, de Abraham, fue hecho por medio de una ceremonia llamada pacto de corte. Así que, mis amados, apenas estamos iniciando esta serie. Espero que sea de bendición para todos. Y bueno, para los bendecidos del grupo de WhatsApp pueden ir haciendo sus preguntas.